Bien, estamos de vuelta, ¿cierto?, con el segundo bloque de nuestro programa de Escenario Social. Como siempre, esta segunda parte entonces destinada, ¿cierto?, al análisis, Cristian, Alfredo, lo que está ocurriendo en nuestra región, ¿ya? Ya hablamos un poco el programa pasado de lo que fue el cambio de intendente. em, Evidentemente que a propósito de una publicación, ¿cierto?, eh, que en algún momento escuchamos ahí en la radio Bio Bio del alcalde que decía que el alcalde Radonich que decía que se hacía necesaria una coordinación distinta. Bueno, parece que internamente eso está teniendo resultado porque eh, lo digo internamente refiriéndome al bloque este de la derecha, porque parece que los propios enemigos que tenía el intendente Fernández no venían de la oposición, sino que venían fundamentalmente internamente de su propio bloque, de su propio sector. Llegó la subsecretaria de Salud, ¿cierto?, a Magallanes, y pensando, ¿es cierto?, en que llegó esta autoridad, fíjense que el promedio de contagiados que tenemos entre lo que va de la semana del 3 de octubre, sábado 3, y el jueves 8, tenemos 209 contagiados diarios de promedio, con un pic, ¿cierto?, el día 6, que tuvimos 324. Entonces, eh, no sé si efectivamente habrá un nuevo modelo de coordinación, pero ahí están los números, muchachos. La pandemia sigue arrasando. Tenemos más de 50 pacientes trasladados, ¿cierto?, en 40 días. Eso es un número altísimo y evidentemente que no sé si es un cambio en el modelo de coordinación diferente, Cristian, Alfredo. Puede que, o sea, si es que hay un cambio en el modelo de coordinación, claro, eso sería decir que al intendente anterior no le dejaron piso, ni le atendían el teléfono, lo dejaron botado. Y claro, y ahora llega una intendente nueva y todo el piso. Entonces, claro, esto ya lo hemos comentado, y que hay una manipulación exacerbada del alcalde Raonitz, que ha nombrado a los 4 intendentes en definitiva, y ha removido a los 3 que han salido solamente por afán o por interés electoral, y no por el bien de la región, ni por el bien tampoco de la ciudadanía. Ahora, claro, que llegue una autoridad, sí, es una señal, pero no soluciona muchas cosas en realidad. Eso es un gesto, es una señal, es un acercamiento, porque finalmente hay muchas cosas que después quedan en el trabajo para atrás, o en el trabajo de escritorio, donde quedan algunos encargados, ¿cierto? Donde también hay algún seguimiento a política. El gesto que hace la subsecretaria en realidad es abrir la puerta o darle la señal para que una cosa se haga de una forma, ¿eh? Pero no todo descansa en los subsecretarios. De hecho, yo no sé si es que van a haber medidas distintas o medidas más inteligentes u otro tipo de medidas, porque ya habíamos experimentado, por ejemplo, la restricción vehicular. O sea, bájense de los autos particulares y súbanse a la locomoción pública. Ese fue el mensaje. Y confínense en la locomoción pública para ojalá se contagien más rápido. Ahora tenemos la otra situación de ya el toque que ya no aparte a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, como se había extendido después de un rato, ahora a las 8 de la noche. O sea, circulen en menos horas para que ojalá los que circulen se contagien rápido, en lugar de extender los horarios. Y así un sinnúmero de ejemplos absurdos, ridículos, y un poco, no sé, mal diseñado, mal pensado. Y por fin, bueno, un control sobre el aeropuerto. Eso era lo que se extrañaba y lo que habíamos denunciado hace tanto rato. Mira, lo que veo ahí en serio es que por lo menos la intendente marcó una voluntad de ir a revisar la empresa. Y cuando digo ir a revisar la empresa, no se trata de ir a revisar el negocio de la esquina, ¿ya? O al caballero que tiene un taller mecánico, y a veces que el taller mecánico realmente es imprescindible. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de empresas que tienen contratadas 200 o 300 personas y las tienen confinadas en un lugar de trabajo. Y mucha de esa gente no es de acá. Entonces hay circulación de personas. Entonces yo creo que ahí es donde está bien el foco que le quería dar la intendenta, y también con estos principios falsos, adulterados o mal utilizados. Me parece bien. Pero por otro lado también volvemos a tener desórdenes, enredos, líos, y vimos cómo también se tomaron la ruta 9 un grupo de transportistas informales. Y otra vez, bueno, ¿y dónde está el orden público? Ningún detenido a propósito de A.
ningún detenido. Entonces ya empezamos a guatear, por así decirlo, porque en realidad un cambio de palabras para contar que está ocurriendo lo mismo es solamente un tema semántico. ¿Eh? Esta nueva normalidad, el retorno seguro, la nueva coordinación, y colóquenle todos los nombres que quieran. ¿Eh? Pero finalmente sigue siendo lo mismo. Estamos en pandemia, no tenemos solución, y no la vamos a tener tampoco, ¿eh? Porque mientras no haya alguna, esta cuestión es re difícil, pero sí hay medidas que están tomándose muy, muy, muy mal y muy al lote. Y aparte que con un enfoque exclusivamente economicista, y también sin querer soltar la plata para que eso ocurra. Pues, si aquí lo único que ocurrió fue un subsidio del bono a la clase media, ¿cierto? Que fueron 500 lucas para contar, y todo lo demás puros préstamos o utilización de los ahorros. Entonces, así no vamos a salir de este problema. Sí, fíjate, te cedo la palabra enseguida, Alfredo, pero tú tocaste el tema de los bonos, 500 lucas, bonos al que accedieron fraudulentamente un número no menor de funcionarios públicos también. Qué terrible. Alfredo, te dejo el espacio porque evidentemente este espacio es tuyo para tu opinión. Sí, bueno, mira, yo creo que también en esta situación tan álgida que vivimos en la región de Magallanes, bueno, cualquier cosa o cualquier medida que signifique apuntar hacia una no solución del problema, porque la verdad que la solución es bastante complicada, no existe solución a la vista, sino que a una especie de atenuación de esta especie de momento álgido, angustia que se está viviendo, es importante. Ahora, yo noto una cierta tendencia de las autoridades nacionales, ¿no? De las autoridades regionales. La intendenta lleva relativamente poco tiempo, me da la impresión de que es una persona bien inspirada, digamos, que está tratando, digamos, de enfrentar la situación. Hay que darle tiempo todavía para poder hacer un juicio acerca de su desempeño. Eh, Sin embargo, las autoridades nacionales, hoy día en la mañana veía algunas noticias, tienen esa tendencia fundamentalmente de hablar de algún éxito sobre alguna situación determinada, sobre alguna medida determinada. Escuchaba precisamente a la ministra Rubilar en la mañana y me llamaba la atención, digamos, porque esta exacerbación del éxito sobre algunas pequeñas o micros medidas, ¿no? Sobre una situación que ya estaba visitando en la ciudad de Santiago. Pero yo creo que el camino no va por ahí, el camino, digamos, no es el momento para la publicity, digamos, personal ni de personajes públicos, sino que es un momento extremadamente serio. Yo creo que la cuarentena aquí en Magallanes no resultó. No, no me creo con la capacidad como para proponer un camino alternativo, pero yo creo que hay que buscar caminos que sean, no sé, medianamente diferentes. Obviamente me parece muy fuerte este tema de la inmunidad de rebaño, o sea, que levantar todo y que la gente se enferme y se salve quien pueda, lo encuentro casi inhumano, digamos. No sé si será la solución, ¿no? Creo que no, o moralmente por lo menos no lo veo así. Pero hay una situación muy seria porque la cuarentena no resultó y además las cuarentenas agotan, cansan. En algún momento la gente se va a desesperar y va a empezar a salir, no importando que la controlan a la vuelta de la esquina, no importando si tiene permiso o no, porque esa situación, digamos, se hace insostenible. Entonces, y por otra parte, vemos también de que la capacidad hospitalaria se va achicando cada vez más, el traslado de personas es cada vez más frecuente, llevamos ya sobre 50 personas trasladadas a Santiago, y se habla de esto como una especie de normalidad. O sea, yo, por lo menos como ciudadano de la región, creo que no es normal que una persona se la traslade a Santiago. O sea, salvo que vaya a hacer uso de tratamientos médicos muy sofisticados que no existan en la región, porque por algo se hizo una tremenda inversión de tener un hospital. Yo sé que personas que necesitan tratamientos médicos más delicados tienen que obligatoriamente ir a un centro asistencial a Santiago. Pero ante esta situación es que estamos colapsados porque no hay cupo,
Yo creo que nos asumimos como que es casi normal que llegue un avión y se lleve a los enfermos. Ese enfermo además se va con una carga emocional muy grande porque queda totalmente desconectado de su familia, digamos. Muchos de ellos han vuelto fallecidos. Entonces yo creo que la verdad que es una situación muy especialmente cruda y especialmente triste. Ahora, también aquí, para no cargarle la mata solamente a las autoridades, también hay un comportamiento individual, o sea, mucha gente habla, mucha gente reclama, pero ¿qué hacen las personas, el ciudadano individual, por generar el autocuidado consigo mismo y también con el grupo más cercano? O sea, se siguen haciendo juntas, se siguen haciendo reuniones, etcétera. Entonces eso todo el mundo lo sabe, incluso se publican, yo no lo he visto, pero bueno, las noticias así lo dicen, hay publicaciones en Face, en Instagram, en todas las redes sociales. Hay negocios en la zona franca que jamás en su vida habían vendido un tarro de durazno y pusieron un escaparate con algunas mercaderías para hacer la diferencia y decir, no, ahora yo no vendo computadores ni vendo lavadoras, pero ahora vendo comida también. Entonces eso les permite abrir. Y la autoridad ahí sí que creo que es criticable porque hace un caso omiso. Al alcalde lo escuché reclamar sobre esta situación, pero no sé qué medidas se habrá tomado. Obviamente que ese negocio tiene que ser clausurado, cerrado, multado, y también ahí tendrán algo que decir la empresa privada que administra la concesión de la zona franca. O sea, también tiene que algo que decir. O sea, si tenemos a un comerciante que es usuario de ellos, que está burlando la normativa, digamos, poniendo unos cuantos kilos de arroz y unos tarros de durazno para poder abrir el boliche, obviamente que ahí tenemos una situación que escapa de toda norma y escapa de todo sentido común y obviamente de toda moralidad en una situación de pandemia como la que estamos viviendo. Sí, Alfredo, mira, fíjate que si la estrategia del COVID es el testeo, la trazabilidad, ¿cierto? Y el confinamiento, imagínense, perdón, Cristiano Alfredo, lo que hubiese sido probablemente de que se hubiese habilitado también este Fondéate Seguro en Magallanes, porque si el aislamiento en términos generales no ha funcionado, ¿cierto? Y tenemos los números que tenemos en cuanto a contagios, ¿qué hubiese ocurrido entonces si se hubiese habilitado este Fondéate Seguro en nuestra región? Aun cuando sí, se generaron medidas, ¿cierto?, de control, ¿cierto?, para los efectos de ir a los distintos domicilios en esta época del 18 de septiembre que pasó. Eh, la información que manejo, ¿cierto?, a propósito de gente que se dedicó a hacer este tipo de control de actividades, es que cuando llegaban los fiscalizadores a los distintos domicilios, la gente corría, se escondía en los baños, se escondía en los patios, porque evidentemente se juntaron mucho más de 5 personas por familia, aparte del número de personas que conformaban ese número de esas distintas familias. Bien, eso un poco con respecto a la pandemia, muchachos, pero también quiero dedicarles quizás los últimos minutos que quedan un poco para reflexionar respecto de tu columna, Alfredo, y enlazarlo, ¿cierto?, con lo que ha ocurrido con esta noticia importante, relevante desde el punto de vista político por la región, que tiene que ver con la decisión de nuestra senadora Carolina Goich, ¿cierto?, de no repostularse, ¿cierto?, a ningún cargo público. Y evidentemente al no ejercicio, ¿cierto?, repostularse al ejercicio senatorial que sigue llevando evidentemente hasta el término de su periodo. Entonces, eso abre una dimensión, ¿cierto?, diferente desde el punto de vista del apetito político en nuestra región. Entonces, Cristian, Alfredo, no sé, los invito, ¿cierto?, al diálogo y a la reflexión también en esa materia. Mira, yo creo que ella hace un muy buen gesto, un gesto de convicción y acorde a los tiempos. No ir a la reelección y no postularse a ningún cargo, o sea, en el fondo retirarse un tiempo, no significa que no vaya a estar vinculada a la política, pero significa que no va a estar en un cargo de contingencia de primera línea y de elección popular. Eso está bueno porque oxigena, porque permite la llegada de otras personas. Ella lo ha hecho muy bien, y claro, muchos dirán que lástima que se retire si lo ha hecho tan bien,
pero lo que uno espera de la gente que lo hace bien es que lo siga haciendo bien, y eso es hacerlo bien, retirarse en el momento oportuno. Uno no espera tener a un dictador por 40 años, hasta que se muere, ¿no? Y que esté saltando de un cargo a otro. Si la política es un ejercicio noble, pero no puede transformarse en una profesión tan lucrativa, donde, y además una cosa donde termina siendo prácticamente un negocio familiar, ¿no? Donde va el padre, hijo y así, y etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso no, esto hay que combatirlo, o sea, está bien el gesto. Por algo se legisló también para limitar la reelección y todo lo demás. Y además han habido gestos también de los gobiernos de turno en algunas ocasiones, cuando le han dicho a sus seremis o intendentes, ¿cierto? O intendentes y gobernadores, que los que quieran postularse a algún cargo tienen que renunciar un año antes, a pesar de que no existen inhabilidades para muchas cosas, igual se les pedía la renuncia antes justamente para no entorpecer el trabajo de gobierno como, y que se ocupe como vitrina política al final. Entonces, me parece que está bien que vayamos regularizando estas cuestiones. Y me parece también que está bien que así como la senadora hizo este gesto, aquellos que quieran postularse a ciertos cargos y que hoy día ostenten otros cargos, los inseren y renuncien a los cargos que están ostentando. Porque ya hemos escuchado varias voces de consejeros regionales que quieren ser gobernadores. Y van a seguir en el Consejo Regional porque la ley no les generó una inhabilidad. No hay, todos los demás tienen inhabilidades, menos los consejeros regionales, y resulta que tú lees el diario y la mayoría de los que quieren ser hoy día gobernadores son consejeros. O sea, no aprendieron nada esos gallos. Pues. Estamos en un tiempo distinto, se legisló, no fue todo lo que queríamos, ok, pero viene la senadora y coloca el estándar de lo que tiene que ser. Y aún así hay algunos porfiados que insisten con estas cuestiones. Entonces, yo creo que hay que efectivamente sincerar lo que se quiere en política y lo que uno quiere, lo que debiese querer uno es servir y no servirse ni aprovecharse de un buen sueldo o de las influencias que se logran o de un trampolín político para otras cuestiones más. ¿Sí? Entonces, por ahí va el tema. Yo creo que la senadora fijó el estándar. Eso es lo que tiene que ocurrir. Sí, creo yo, y te cedo la palabra enseguida, Alfredo, creo yo que marca la diferencia efectivamente su gesto, ¿cierto? En materia principalmente lo que tú dices, Cristian, de regularización, ¿ya? Sincera su postura y con eso evidentemente establece un estándar totalmente distinto porque no solamente predica a propósito, ¿cierto?, de lo que se legisló, sino Sí, que pues. pone en práctica también desde la voluntad, desde el espíritu, que es tremendamente relevante y por eso hablo del gesto, pone en práctica, ¿cierto?, lo que significa entonces esta nueva estructura normativa de la no reelección. Tu columna, Alfredo, interesante como siempre. Solamente para complementar lo que dice Cristian, hay algunos que operan con la teoría esta de las lienas. ¿Ah? No suelto una, sino hasta estar seguro en la otra. Claro. Alfredo. Bueno, pero mira, a ver, mira, ahí existe un viejo adagio, digamos, que dice que una persona que ostenta un cargo importante debe retirarse cuando está en lo mejor de su tiempo, en el pic de su tiempo. Las motivaciones, digamos, aparte de las que han sido señaladas, porque esto ha dado para muchas interpretaciones públicas, digamos, cada uno podrá escribirse a lo que estime conveniente. La senadora ella expresó, y no hay por qué no creerle, digamos, que, bueno, que ya sentía que había cumplido un tiempo, que había que dar paso a otras personas y que, bueno, por una decisión de carácter personal se retiraba. Otros opinan que ella se retiró porque, bueno, era muy complicado el escenario electoral que se avecinaba, que había una encuesta, esa encuesta no sé las autoridades que tendrán, no tengo idea. Pero bueno, al fin y al cabo, las razones genuinas y únicas las sabe solamente la propia senadora, y obviamente habrá que creer, y por lo menos yo como creo en las personas, y creo que digamos, es una parte fundamental, digamos, del hacer sociedad, creer en las personas,
O sea, me parece, digamos, atendible las razones que esgrime para retirarse, digamos, de la escena política, digamos, de la democracia representativa con el cargo de senador. Ahora bien, esto también, tú dices, genera apetito, obviamente, o sea, los apetitos siempre van a estar a- ahí abiertos, ¿no? Lo importante es que hay, a mi juicio, hay dos tipos de apetitos, ¿no? Está el apetito del servidor público que le interesa hacer cosas, obviamente lograr el poder, pero para generar una cierta, digamos, arquitectura de la sociedad para que esta sociedad sea mejor. Ese es un apetito y muy noble por lo demás. Y después está el otro apetito propio de las hienas, que son insaciables, digamos, por ego personal, por figuración, por una serie de circunstancias, pero no por servir a los demás, no por hacer cosas genuinas para la región. Entonces, habrá que adivinar de todos estos hambrientos que se empiezan a plantear o personas que tienen apetitos, que en qué casillero encajan, ¿no? En el casillero de los servidores públicos o en el casillero de las hienas, digamos. Eso la sociedad lo juzgará, digamos, por sus actos. Pero yo creo que los cargos de representación, a mi juicio, y soy de esa opinión, no debiesen ocupar más de 2 periodos en el Congreso, independientemente si estos sean de diputados o de senadores. Yo creo que 2 periodos en el Congreso, como un todo, o sea, como parlamentario, yo creo que es más que suficiente. Ahora hay que tener cuidado también con esto de las caras nuevas, porque las caras nuevas a veces se maquillan un poquito y aparecen como caras nuevas, ¿no? ¿Cuáles son las caras nuevas, no? Yo creo que más que caras nuevas, que suena algo como muy chistoso, digamos, yo creo que tienen que establecerse pensamientos nuevos, pues, ideas nuevas, y esto no tiene que ver con el grupo etario en el cual se encuentra una persona, o sea, no tiene que ver si la persona corresponde al grupo etario sub 30, sub 40, sub 50 o sub 70, no sé, corresponde fundamentalmente a las ideas que es capaz de sustentar, que son capaces de sustentar las personas y a la capacidad también de construir algo bueno para su sociedad. Yo creo que eso es lo que espera la gente y y estamos en un momento además bastante complicado donde la democracia representativa es bastante enjuiciada por lo demás. Tenemos también una muy escasa formación cívica, por mucho que se enoje a algunas personas. El otro día una persona se molestó conmigo por esto. Tenemos una escasísima formación cívica. No sabemos qué le tenemos que pedir a un alcalde, no sabemos qué le tenemos que pedir a un diputado o a un senador. Y a veces los propios exponentes de estos cargos hacen también ese enredo, porque tenemos de repente un diputado preocupado en cosas que son propias del alcalde y alcaldes que son preocupados propias de las cosas de un senador o de un diputado. Los alcaldes y los senadores son legisladores, para eso les pagamos, para que hagan buenas leyes. Y obviamente los alcaldes tienen que administrar las necesidades de las comunas. Entonces de repente se generan estas confusiones de cargo en que tenemos a un parlamentario hablando, digamos, si se limpiaron o no se limpiaron las calles, porque o eso le da rédito ante la señora que vive en la población tal o cual. Entonces, esa confusión también tenemos que superarla y obviamente tenemos que tener mayores niveles de formación cívica, mayores niveles también de responsabilidad de las personas que vamos a elegir para estos cargos. Sí, mira, yo creo que efectivamente esta confusión que se produce, estos enredos que se producen desde el punto de vista de la actividad que le corresponde y las responsabilidades que tiene cada una de las autoridades que son electas en forma popular, terminan, ¿cierto?, gatillando procesos a propósito de los cuales, ¿cierto?, cuando yo no puedo convencer, entonces es mucho más fácil confundir. Entonces se generan todo este enredo, ¿cierto?, se coloca todo dentro de un mismo saco y evidentemente eso genera una dificultad en la propia gente que es la encargada, ¿cierto?, de ir a entregar o a manifestar su voluntad a partir del voto.
Ya entonces hablaremos de lo que es el programa siguiente, muchachos, ¿cierto? De este proceso eleccionario que se nos avecina el 25 y que tiene que ver con si aprobamos o no aprobamos, ¿cierto? Y qué herramientas a propósito de aquello vamos a seleccionar para los efectos de generar o no una nueva constitución. Amigos, esto ha sido Escenario Social, nos queda muy poco tiempo. Gracias, como siempre, por escucharnos. Gracias, Cristian, por tu análisis, por tu reflexión. Gracias, Alfredo. Les doy un par de segundos para que podamos despedirnos, amigos. Sí, mira, básicamente viene el proceso, seguramente otros programas lo vamos a tocar, pero ya viene el plebiscito. La franja electoral es bastante mala en realidad, para qué decirlo. Pero detrás de todo eso también hay un deber cívico de la gente, que no tenga miedo, que en realidad nadie le va a garantizar de que no se vaya a contagiar. Pero esto es tan seguro o más seguro incluso que ir a comprar al supermercado o a su lugar de trabajo, donde no están las condiciones tan revisadas y tan controladas como va a ocurrir con la votación del 25 de octubre. Eso, Alfredo, 30 segundos, por favor, para despedirnos Bueno, de yo nuestra creo que gente. es un deber cívico ir a votar el día 25. Yo creo que se van a tomar todos los resguardos de seguridad. Es más seguro que ir a un comercio, ir a votar. Y obviamente también cada uno que exprese su voluntad, si eso se trata. Uno no puede vivir en la sociedad, sobre todo en la sociedad chilena, a raíz del último acontecimiento, reclamando de todo y no comprometerse por nada. Entonces es un ejercicio importante ir a votar el día 25. Sí, es un ejercicio, es el primer gran ejercicio de fiscalización y control que va a tener la nueva autoridad regional, ¿cierto? Bueno, y esperamos que efectivamente esto se transforme en una jornada segura y que podamos efectivamente, toda la gente pueda concurrir a manifestar su voluntad respecto de lo que quiere con nuestra Constitución. Un abrazo a todos, gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima edición de Escenario Social.